Estos de aquí son los Nothing Ear Open. Son los nuevos auriculares que ha lanzado Nothing y tienen un concepto bastante diferente a todos los auriculares que había lanzado anteriormente, y también es muy diferente a todos los que ya había probado. Nothing ya lleva unos cuantos años haciendo productos que son muy apetecibles visualmente, ¿no? Que tienen un buen diseño, sobre todo un diseño muy reconocible. Este es uno de los últimos que lanzaron, que es el Nothing Phone 2A, y a mí personalmente me parece que es uno de los más bonitos que han lanzado. Bueno, pues siguiendo una estela en el diseño de este, han lanzado los Nothing Ear Open y comparten básicamente todas las claves del diseño que tiene ya Nothing. Es decir, tiene esta caja tan curiosa que es transparente. A mí personalmente me recuerda como si fuese algún tipo de mueble de los años 50. Es una caja que se siente premium y que al abrirla tenemos los auriculares puestos completamente en horizontal. Ocupa más de lo que crees, pero luego es bastante finita, entonces lo compensa por otro lado. Luego, en cuanto a los auriculares, cuando los sacas, me recuerda como si fuese la aguja de un reproductor de vinilos. Tiene un diseño plano, donde se encuentra toda la parte tecnológica, además es transparente, y una cosa que me encanta es que no hay pegamento, o al menos si lo hay, lo han ocultado muy bien, y deja muy visible todas las partes. Me parece que el equipo de ingeniería de esta gente es espectacular. Y luego tienes la parte que se coloca cerca de tu oído, pero no dentro de tu oído, que es donde tenemos los altavoces. Tiene un look muy futurista y bastante minimalista. La silicona de la parte de arriba recuerda más o menos la forma de tu oreja, y luego la parte plateada es donde se encuentra la batería. Es curioso porque están pensados para que los lleves un montón de horas y que no te molesten. Creo que si no tienes gafas eso se cumple, pero si tienes gafas son molestos. Hay que decir que son muy fáciles de colocar en el oído y que, a diferencia por ejemplo de otros auriculares que tienes que girarlos un poco, tienes que buscar el ángulo para que se adapte bien a tu oído, este directamente es un ángulo de 50 grados y ya está. Y tiene básicamente 3 puntos de ajuste, 2 que notas. Uno dentro de tu pabellón auditivo y luego otro fuera de la oreja. Ya está. En lugar de encontrarnos con la típica almohadilla que hace que te metas el auricular dentro del canal auditivo, este directamente se coloca encima del canal auditivo y hace que probablemente una de las grandes debilidades de ese tipo de auriculares, que sería que pasase el ruido de alrededor, lo convierte en una de sus fortalezas. Nothing no los ha diseñado pensados para que hagas deporte con ellos, a pesar de que el diseño recuerda un poquito, ¿no?, a los típicos auriculares para salir a correr. Puedes hacerlo, ¿vale? Pero creo que no es lo más ideal. Luego además te comentaba sobre este ganchito que es de silicona líquida y también tiene un alambre por dentro, pero que recuerda bastante bien la forma de tu oreja y entonces no genera presión, que eso para mí es algo importante cuando utilizo ese tipo de auriculares. Y luego tienen un tipo de resistencia, creo que es en la IP54, que lo convierte resistente al polvo y también a las salpicaduras, pero no te vayas a meter en el agua con ellos. Lo más importante de esos auriculares es la calidad de sonido, y eso ha sido una de las cosas que me ha sorprendido más. Con los Nothing Ear sí que vas a escuchar el sonido que hay a tu alrededor, y lo hacen con una cosa bastante curiosa, y es que, a diferencia por ejemplo de otros auriculares que he probado como los AirPods Pro, los AirPods 4, que no tienen una membrana pero sí que se meten dentro del canal auditivo, o todos los que había lanzado Nothing hasta ahora, todos ellos lo que conseguían era aislarte del mundo directamente a través de un componente que fuese físico, y cuando querías volver a reconectar con el mundo, lo que hacían era, a través de los micrófonos, amplificaban el sonido de alrededor. Ok, eso es completamente diferente con los Nothing Ear Open. ¿Por qué? Porque sí que estás escuchando perfectamente lo que está sucediendo a tu alrededor. Ahora mismo estoy en la ciudad, estoy escuchando por allí que está un taxi intentando hacerse paso y estoy escuchándolo perfectamente. O por ejemplo, esta mañana cuando he venido escuché también los avisos del metro. Este tipo de cosas lo que te hacen es estar mucho más presente en el lugar. En cuanto a calidad de música, me ha sorprendido muchísimo, porque lo que esperaba de esos auriculares era, ok, al meterse todo el ruido de alrededor, la música no se va a escuchar tan bien, ¿no? Bueno, pues estaba bastante equivocado y me alegro de estar equivocado en esto, te cuento. Personalmente no me esperaba escuchar música con una fidelidad tan buena, con unos auriculares que no se meten dentro del oído. La intención de estos es que estés presente en todo momento de las cosas que suceden a tu alrededor, ya sean los coches pasando o el típico compañero de oficina que te quiere decir algo, pero al mismo tiempo quieres seguir escuchando música. Quieres estar en tu mundo pero sin perder de vista lo que sucede a tu alrededor. Y eso me ha parecido un concepto bastante nuevo, o al menos para mí lo era. Aunque el diseño de estos auriculares es abierto, utilizan una cosa que se llama Sound Seal System, que básicamente lo que hacen es
sellar que el sonido no salga hacia afuera. Mira, estás escuchando, yo qué sé, algo que te avergüence un poco y tienes a alguien al lado. Si subes mucho la música, sí que lo va a poder escuchar. Pero me ha llamado mucho la atención lo bien que evita las pérdidas de audio. ¿Por qué? ¿Cómo lo consigue? Básicamente contrarrestan las ondas de la música que tú estás escuchando con otro altavoz hacia afuera que emite ondas inversas. Entonces, de ese modo crea como la cancelación de ruido, pero de forma contraria, es decir, en lugar de dentro de tu oído, hacia afuera. Es bastante curioso. Pero sobre todo creo que para lo que está pensado es para que no molestes a la gente que está a tu alrededor y que aún así sigas escuchando y disfrutando de tu música. Incluso aunque sea Taylor Swift, nada en contra. El diseño de la cámara es escalonada y lo que han hecho ha sido acercar el altavoz a lo que es el canal auditivo. Esto es algo bastante común, sobre todo en los auriculares que son así, que tienen un diseño más retro, pero que en auriculares más modernos como los AirPods 4 todo eso se ha quitado y han vuelto un poco a esa tecnología. Y es curioso que en un auricular de 2024 lo hayan traído. Es que casi estamos en 2025. Y luego, en cuanto al ecualizador, desde la aplicación puedes cambiar un poco los graves y hacer tu ajuste, pero tengo que decirte una cosa, no he sentido la necesidad de aumentar los graves en ningún momento, porque es que se escuchaba sorprendentemente bien. A mí me gusta escuchar electrónica y es que escuchaba muy bien. Y luego también cuando escuchaba pop, las voces estaban perfectamente separadas. Han hecho un muy buen trabajo, la verdad, los ingenieros de sonido, y eso se nota porque llevan ya muchísimos años haciendo esto. Y además piensa que detrás de Nothing hay otra empresa que es Teenage Engineering, son unos puristas del sonido. Y luego ha habido otra cosa que me ha sorprendido, y ha sido que cuando haces una llamada, la otra persona que está al otro lado del teléfono también te escucha muy bien y cancela, curiosamente, el sonido de tu alrededor de una forma muy buena. Es curioso porque es como, no te cancela a ti el ruido de lo que tienes a tu alrededor, pero a la otra persona sí que le cancela el ruido que tú tienes a tu alrededor. Y personalmente me he visto utilizándolo sobre todo cuando salgo a andar, porque quiero seguir estando presente en el entorno en el que estoy y no quiero sentir esa presión típica de los auriculares que se meten dentro de la oreja. Ha sido una prueba nueva y la verdad es que me ha gustado. Luego la batería me ha sorprendido. Tienen 8 horas de reproducción continua y 30 contando con la propia caja. Piensa que al final han conseguido este extra de batería porque esta parte del bastón es una batería directamente. Luego también se puede conectar a 2 dispositivos al mismo tiempo, por ejemplo a tu iPhone y a tu Mac, y tienen un modo de baja latencia si quieres jugar a videojuegos. Eso sobre todo he visto que funciona mejor en Android. La calidad de sonido de los auriculares me ha sorprendido muchísimo porque al ser un concepto abierto no me esperaba que fuese a escucharse tan bien, que fueses a percibir todos los sonidos, y la sensación que te da no es tanto de estar enclaustrado en un sitio, ¿sabes? Y con música, sino que imagínate como si estuvieses en una sala donde están pasando cosas, donde hay ruido de alrededor, donde hay gente hablándote, y de repente pues tienes unos buenos altavoces y se empieza a escuchar música en esos buenos altavoces. Y luego han hecho una cosa bastante interesante, y es que han mejorado los componentes para estos nuevos altavoces con un material, entre ellos el titanio, y se escucha súper claro. Ya puedes escuchar música más tipo clásica, instrumental, escuchar música pop con bajos potentes. O sea, me ha alucinado el rango que tienen, tanto de sonidos medios como también incluso los graves. Estoy muy contento y muy sorprendido con ello, pero eso no significa que esos auriculares sean perfectos y ni mucho menos que sean para todos. Vale, veredicto final. Esos auriculares cuestan $149, 149 euros. Inicialmente cuando me los envió Nothing dije, esto es rarísimo. Y además no son tan baratos. Pero he entendido perfectamente al tipo de público al que van. Y además la situación perfecta para utilizarlos. Y es cuando estás trabajando en un ambiente como una oficina, o por ejemplo cuando sales a caminar, como ha pasado a mí estos días, ha sido el momento natural en el que me he encontrado más cómodo haciéndolo. Y quieres seguir estando alerta de todo lo que está a tu alrededor. Para ese tipo de momentos me han parecido espectaculares. Y además no sientes la sensación de vacío que sí que sientes con los auriculares que se meten dentro del oído. Que eso es algo a lo que yo ya estaba acostumbrado y que no me había dado cuenta porque llevo ya años utilizando auriculares tipo AirPods. Y al final, cuando de repente cambias a ese tipo de sistema, dices, es curioso. Y escuchas las voces de la gente hablar al mismo tono que como lo harían. No te tienen que hablar más alto para que les escuches. Y tú tampoco les hablas más alto, que es una cosa que suele pasar cuando llevas auriculares puestos.
Creo que es un diseño de auricular bastante arriesgado y que no creo que se convierta en un estándar en la industria, pero creo que para el momento en el que han pensado que estos auriculares son buenos utilizarlos, creo que hayan dado en el clavo. Entonces me gusta que haya empresas como Nothing que toman riesgos, ya no solo con el diseño, sino también con las propuestas de productos diferentes. Así que para mí es un sí. En fin, espero que te haya gustado este vídeo. Hacía un tiempo que yo traía otro vídeo que no fuese solo sobre Apple y me ha llamado la atención, me apetecía hacerlo. Sé que quizás hubiera sido haces un reel y chimpún, pero creo de verdad que es el típico auricular que se merece ponerlo un poco en el foco, sobre todo porque hacen cosas diferentes y esas cosas diferentes considero que hay que premiarlas. En fin, hasta aquí, nos vemos en siguientes vídeos. Chao.